Para este desdoble me acompaña la periodista Marta Olivia de Tamaulipas, quien nos va a platicar sobre este tema del que ya él platicaba, este predio en el que se encontraron pues fosas clandestinas, que es propiedad del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Muy buenas noches, Marta Olivia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí pues reportando esta información que ha causado revuelo desde el pasado viernes por la mañana. Desde el pasado viernes por la mañana, pero las denuncias, por lo que leo en el texto que has publicado, son de años antes de las actividades del crimen organizado en ese predio, ¿no? Sí, sucede que en ese lugar desde hace mucho tiempo, tanto los ciudadanos, los ejidatarios de ahí del ejido La Retama, pues ellos habían denunciado operaciones y bueno, movimientos extraños ahí en este ejido de grupos del crimen organizado. Así que obviamente estaba un gobierno del Partido Acción Nacional que se distinguió y se caracterizó por ser un gobierno apoyado por las policías estatales y los GOPES en contubernio con los grupos del crimen organizado. Entonces, en ese momento, pues nadie podía acercarse a esos lugares, a estas fosas clandestinas, a estos campos de exterminio que lo ha declarado este colectivo Amor por Nuestros Desaparecidos. Al cambiar el gobierno, que fue a partir del 1 de octubre del año pasado, que pierde el Partido Acción Nacional el poder y entra Morena con el doctor Américo Villarreal Anaya, empiezan a hacer toda esta serie de descubrimientos de estas fosas clandestinas. Este mismo colectivo hace poco menos de 2 meses descubrió 15 fosas clandestinas en una zona urbana de Reynosa, Tamaulipas, donde encontraron 28 osamentas, incluido un neonato, ahí a escasos metros de un jardín de niños donde incluso estaban señalados con grafitis extraños estas tumbas clandestinas. Así que a ellos les avisan por teléfono, les avisan por mensaje de alguna fosa clandestina, ellos van, revisan, cercioran y le notifican a la autoridad correspondiente. Como no hay peritos del colectivo, empiezan a hacer a cribar, a revisar, y es así como encontraron este centro de exterminio, que es diferente a las fosas clandestinas. ¿Por qué? Porque hay varias cuestiones que se configuran. Quiere decir que hay lo que llaman en el crimen organizado las cocinas, donde literalmente cocinaban a los cuerpos, y donde también hay restos óseos, donde se presume que puede haber tumbas clandestinas. Así que esto es diferente a donde solamente hay excavaciones y encuentran cuerpos. Esto puede ser un poco más grave, pero bueno, está en proceso. Este ejido, La Retama, tiene características muy específicas porque el exgobernador lo adquirió a través de empresas fantasma, y después ahí se instaló un parque eólico. ¿Es así? Así es. Recordemos que Francisco Javier García Cabeza de Vaca fue acusado por Emilio Lozoya, entonces director de Petróleos Mexicanos, en este proceso judicial que se le sigue. Él fue acusado junto con otros senadores del Partido Acción Nacional de haberlo extorsionado con millones de pesos para aprobar la reforma energética. Entonces, cuando estos senadores, ya se ha descubierto con investigaciones periodísticas, cuando se va a aprobar esta reforma, empiezan a hacerse de terrenos ejidales donde pues viene el gran negociazo de la energía eólica. En al parecer, Cabeza de Vaca se apropió de estos terrenos o los compró, lo cual también es irregular que una sola empresa tenga más del 90% de un ejido. Pero bueno, ellos se apropiaron a través de una empresa con uno de sus prestanombres que se llama Baltasar Higinio Reséndez, que está procesado e internado en el penal de Almoloya de Juárez. Es el único detenido de sus prestanombres. Él le ayudó en varias cuestiones de triangulación de empresas, y toda esta información nosotros la difundimos porque está en el diario de los debates de la Comisión Instructora cuando desaforaron a Francisco García Cabeza de Vaca el 30 de abril del 2021. Es decir, todo tiene esa parte de historia. En el 2016 ya se hace el estudio de factibilidad y ya empieza a operar este
parque eólico en estos terrenos, lo que ha dicho ahora en una carta, en un derecho de réplica firmado por el abogado Coello Trejo, es que no son de su propiedad. Lo que se sabe por la investigación de la UIF, entonces con Santiago Nieto Castillo, es que sí compró estos terrenos y sí aparecía como empresa fachada de García Cabeza de Vaca. Una serie de irregularidades que no son menores, también como el hecho de que el estudio de factibilidad, esto lo saqué de la nota que tú publicas en un 2x3, el estudio de factibilidad lo hizo la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde el secretario de administración de esta universidad era primo del exgobernador. Y más allá de esto que ya estamos hablando, también llama mucho la atención cuál ha sido la respuesta del exgobernador García Cabeza de Vaca, quien ahora, irónicamente, está encaminado a ser el coordinador de materia de seguridad del PRI, del PAN y del PRD. ¿Cuál ha sido la respuesta del exgobernador? Sí, primero, a mí me mandaron una carta, Clara, un derecho de réplica por parte del despacho, sin embargo venía sin firma y les pedí que la firmara el abogado Coello Trejo, quien la firmara, pero que fuera firmada y que me notificaran oficialmente. Finalmente lo hicieron el fin de semana y yo la publico en el sitio hasta el final de la nota, ahí como derecho de réplica. Por un lado, a mí me parece que ellos iban en una estrategia de hay un derecho de réplica, hay que reclamar y hay que publicar, y se publicó. Sin embargo, por el otro lado, sin avisar, Francisco García Cabeza de Vaca tomó su cuenta de Twitter, emite un comunicado y amenaza con demandarme porque dice que es dolosa y falso lo que estoy diciendo. Yo baso mi información en este diario de los debates de la comisión instructora, de la sección instructora de la Cámara de Diputados y en una entrevista que le hice a Santiago Nieto Castillo en su momento. Entonces, no era contra la periodista o la reportera, sino pues era contra las fuentes primarias de la información. Él amenaza con denunciarme penalmente y hoy en la Ciudad de México habían convocado una rueda de prensa Javier Coello Trejo y 4 abogados más que suspendieron posteriormente. Nosotros estamos en espera pues de que se especifique si es realidad esta denuncia o no. Me parece que no hay materia ahí. ¿Por qué? Pues porque no, simplemente nosotros transmitimos la información. Al final, él puede hacer lo que quiera con la información, pero nosotros estamos recurriendo a verificar esa información y a darla a conocer. Además, bueno, hasta ahí va el asunto. Suspendieron esta rueda de prensa, no sabemos por qué. Nosotros estamos muy al pendiente de lo que acontezca en este sentido. Información, bueno, como tú bien lo dices, ustedes únicamente la publican, información que es pública, información que aparte sustenta que sí hay una relación de propiedad de parte del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca sobre este ejido La Retama. Entonces, pues sí es una respuesta que sí da un talante bastante autoritario, que evidentemente las y los tamaulipecos conocen a la perfección de parte de ese exgobernador, ¿no? Sí, sobre todo que su presencia en el Frente Amplio por México nos habla de todo lo que hizo en materia de inseguridad, no de seguridad en Tamaulipas, y bueno, la oposición lo quiere como encargado de esta área tan importante, pues van a tener un buen interlocutor con el crimen organizado, van a tener un buen interlocutor con ciertos cárteles del crimen en Tamaulipas. Entonces tal vez ese sea el objetivo, como que haya un negociante, un vínculo, y bueno, las cifras y las estadísticas de la Comisión Nacional de Búsqueda, del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y del INEGI señalan que Tamaulipas tuvo los peores números de seguridad en su gobierno, a pesar de que su propaganda oficial y sus discursos eran en sentido contrario. Y te doy 2 datos. Uno es de que Tamaulipas ocupa el segundo lugar a nivel nacional en desapariciones, solo superado por Jalisco. Sin embargo, cuando se hace la proporción de por cada 100,000 habitantes, Tamaulipas ocupa el primer lugar. En este sentido, hubo 2 desapariciones diarias durante todo el sexenio de Cabeza de Vaca. Lo otro, los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Tamaulipas, como la muerte de migrantes, 19 personas, de los cuales 16 eran migrantes guatemaltecos, se dio por una equivocación de los GOPES y de las policías estatales, la policía estatal, porque confundieron a esta camioneta de haber querido entrar a otra zona.
Y esto nos habla de un modus operandi donde las policías actuaban como halcones y como cuidadores de zonas del crimen organizado. En Valle de Anáhuac, en Nuevo Laredo, estuvo esta ejecución extrajudicial de 8 personas inocentes, a quienes luego acusaron de ser narcotraficantes. Y no olvidemos el crimen del joven Daniel Ortiz Martínez en Río Bravo, que también fue confundido por las policías por transitar en una camioneta parecida, dijeron, a la de un líder del crimen, y bueno, a él le dieron 242 balazos. Entonces, hablamos de un modus operandi. Si eso quiere la oposición para México, pues es la presencia de Cabeza de Vaca, es lo que está ilustrándonos ahí. No sería de extrañarse que buscaran un vínculo con el crimen organizado si consideramos que su último secretario de Seguridad está preso en Estados Unidos precisamente por trabajar con el crimen organizado. Marta Olivia, te agradezco mucho por tu tiempo y te mando un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego.